a iniciar de inmediato conversación a esta hora con Jorge Millán. Él es diputado de la Asamblea Nacional, es miembro además de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, coordina Primero Justicia en Caracas. Diputado, bienvenido. Varios temas que discutir con usted. Gracias por la invitación, Estení, y un saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, hubo anuncios, empezó el cuarto Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, de allí se extraen varios pronunciamientos del presidente, pero creo que uno que tiene mayor expectativa o que la gente necesita saber es el tema del combustible. El presidente ha dicho que hay que hacer un uso racional de la gasolina. Por otra parte, Freddy Bernal ha reaccionado a este tema también diciendo que van a hacer un censo con el carnet de la patria para un subsidio directo del transporte. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que es un reconocimiento del fracaso de la política energética de Venezuela. Nosotros venimos denunciando hace tiempo la situación de PDVSA y dentro de la situación de PDVSA está el tema de combustible. Hemos dicho que apenas el 30% de las refinerías están funcionando. Con la demanda de ConocoPhillips embargan la refinería Isla que estaba suministrándonos combustible. Nosotros estamos hablando de que en Venezuela se están importando aproximadamente 124.000 barriles diarios de combustible, en vez de ser nosotros una potencia en esa área, poder cubrir nuestro consumo e incluso exportar gasolina. Eso no viene ocurriendo, lo denunciamos el año pasado cuando hubo también problemas de suministro y obviamente el gobierno ya está incapacitado para poder garantizar el consumo de los venezolanos y vamos a un racionamiento seguramente de gasolina, lo cual es terrible ya para una economía que está muy golpeada como la venezolana. Fíjate, una cosa relevante en este asunto es que cuando se instala el cono monetario, nosotros vemos que el cono no da para pagar los precios de gasolina, por lo cual ahí obviamente que se ha diseñado esta reconversión también para un incremento de los servicios públicos y la gasolina no va a escapar de eso. Y también mecanismos como lo que tú dices, al hablar del carnet de la patria, de racionamiento y veremos cosas como los alimentos, tal vez con la gasolina. Hay algunos economistas diputados que dicen que por parte del gobierno nacional no se quiere decir, al menos de forma frontal, que se tiene que aumentar la gasolina precisamente porque no hay una moneda para pagarla con el nuevo cono monetario. Ayer, y llamó mucho la atención también estas declaraciones del defensor del pueblo, él decía que si usted no se quiere sacar el carnet de la patria, bueno, no echa gasolina, o echa gasolina en precio internacional. Bueno, es que yo creo que primero hay un tema de control político que siempre está escondido en todo este tipo de acciones, pero hay que tener muy claro, cuando surgió este carnet de la patria, ¿surgió por qué? Porque la gente podía ir al abasto, podía ir al supermercado, podía ir a la bodega y comprar los alimentos. No, surgió porque había un problema de escasez grave de alimentos y ellos inventaron esto para poder distribuir el poco alimento que había y sobre todo distribuírselo a los suyos. Eso es lo que va a ocurrir con la gasolina, por lo que vamos, por lo cual... un club gasolinero. Eso es correcto, porque es que, mira, estamos hablando de que en costo de oportunidad el gobierno pierde unos 12.000 millones de dólares y este es un gobierno que está quebrado, no tiene el dinero para poder sostener eso. Y además tenemos un tema mucho más grave, que el gobierno se ocupa de ver cómo raciona la gasolina del ciudadano o del transportista y no ha podido resolver el problema del contrabando, que es brutal el contrabando hoy en el país. ¿Se ha podido medir, diputado, cuánto se va hacia Colombia por esta vía? Tomando en cuenta además, y siempre recordar que la frontera pues está custodiada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ya hay que corregir cosas también. Bueno, para darte un cálculo, se habla de que nosotros consumimos unos 500.000 barriles diarios de combustible, 270 en gasolina y 230 en diésel aproximadamente. Y se habla de que realmente el consumo venezolano, el real, es de unos 150.000 barriles diarios de gasolina, por lo cual si nosotros estamos hablando de que estamos en términos de lo que compramos y lo que producimos internamente, refiriendo unos 270.000 barriles, el resto es contrabando. Nosotros hemos estimado en la Asamblea Nacional el año pasado que en contrabando se iban unos 100.000 barriles diarios. Ahora, si sacamos esta ecuación, sería mucho más de 100.000 barriles diarios que se están yendo de contrabando. Entonces el gobierno ha sido incapaz en controlar el contrabando, se ha ido una cantidad de dinero por allá, vemos fortuna alrededor no solo de este guiso, sino de otros guisos como el de los 1.200 millones de bolívares, de dólares, que acaban de denunciar ahorita, como los 10.000 millones que pretenden recuperar con un fideicomiso que también está bastante opaco y que está bastante extraño, porque además son propios agentes de PDVSA que están presos los que montaron el fideicomiso,
pareciera que es una vuelta entre ampones para distribuirse el dinero o el botín robado. Entonces, mientras el país ha sido saqueado, y sigue siendo saqueado, entonces los ciudadanos somos los que vamos a tener que pagar los platos rotos. Los que han ido para Táchira, los que han ido para Zulia, bueno, tienen que ver tal vez lo que va a hacer Venezuela después del 20 cuando apliquen este tipo de medidas con la gasolina. Mira, colas interminables para poder llenar el tanque de combustible. Diputado, ya me tengo que ir a la pausa, pero respóndame rápidamente. ¿Cree usted que tiene capacidad el gobierno para censar a todo el parque automotor de nuestro país para poder aplicar esa medida? Bueno, ¿va a ser viable en la práctica? Hace 2 años ellos decidieron hacer un censo de los transportistas para poder darles los cauchos, los insumos, los repuestos, y no lo han logrado. Entonces, como si hace 2 años habían hablado de un censo de transportistas, hoy rescatan un censo que lo van a hacer en 3 días. Eso es imposible. Eso es una estafa, una nueva estafa, para al final del día poder justificar un racionamiento y también un aumento de precios de la gasolina. Diputado, tenemos que hacer una pausa comercial. Al regreso quiero que sigamos conversando sobre este tema, también hablar sobre su opinión sobre el nuevo cono monetario. Ya la Comisión de Finanzas, el diputado Rafael Guzmán, José Guerra, se han pronunciado asegurando que no va a mejorar en nada el tema de la hiperinflación que ocupa a nuestro país, y también el tema político, cómo está la oposición, cómo van a enfrentar toda esta coyuntura que se está presentando ahora. Lo vamos a conversar con el diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Energía del Parlamento, Jorge Millán. No se aparte, ya venimos.